Y hoy seguimos hablando acerca de comida. Vamos a hablar acerca de una comida que genera mucho debate. ¿Es realmente importante el desayuno? La vida está hecha de pequeñas historias que se enlazan una tras otra. Cada día es una historia nueva. En mi caso, cada semana. Hola a todos, soy Mile. Aquí está la señorita que me hace escándalo siempre. Y esta es la historia de esta semana. No quiero desayunar. Yo no solo era quisquillosa con la comida, sino que no me gustaba desayunar. Yo pienso que uno de los motivos por los cuales no me gustaba desayunar es porque a mí me gusta mucho dormir y el tiempo que tocaba invertir para desayunar, yo prefería invertirlo durmiendo unos minutos extras en la mañana. Así que cuando me llamaban temprano porque acababan de servir el desayuno y me tocaba ir a desayunar, yo no me despertaba ni iba con la mejor disposición ni el mejor ánimo de comer, ni mucho menos disfrutar el desayuno que estaba servido, por muy rico que fuera. Yo discutía mucho por este tema, pero como el desayuno es, según muchas personas, la comida más importante del día, pues me seguían despertando temprano. Y en vista de que mis protestas seguían siendo ignoradas, pues decidí hacer algo para solucionarlo. No desayunar y deshacerme de mi desayuno lo más pronto posible para poder regresar a la cama y seguir durmiendo. Un sábado que me despertaron muy temprano, me levanté súper mal geniada y con muchísima rabia porque yo quería seguir durmiendo. Así que me fui al comedor, cogí mi desayunote y me fui a botarlo al sifón que había en el patio. Después de muchísimo esfuerzo, por fin logré botar ese desayunote y me fui nuevamente a dormir una vez que dejé los platos vacíos en la cocina. Marta, la señora que trabajaba en nuestra casa haciéndose cargo de la lavandería y el aseo general, estaba ese día lavando toda la ropa sucia en nuestra casa y se dio cuenta cuando yo boté todo mi desayuno en el sifón. Marta normalmente me tapaba todas mis diabluras, pero eso que yo acababa de hacer era algo que ella no podía dejar pasar. Así que fue y le contó a la mamá lo que yo acababa de hacer. La mamá fue al patio y revisó el sifón y cuando vio que ahí estaba todo mi desayuno me llamó. Cuando yo salí de mi cuarto y vi a la mamá parada al lado del sifón, yo solamente quería que la tierra se abriera y me tragara. A medida que me iba acercando, yo me iba preparando mentalmente para el regaño, los correazos y el castigo que se me venía encima. Pero no, la mamá no me dijo nada, sino que dejó que Marta hablara conmigo. Marta me contó cómo llevaban varias semanas en su casa que no tenían suficiente comida para comer. Así que estaban comiendo solo una vez al día, pues era para lo único para lo que les alcanzaba. Y que los días que ella venía a trabajar en nuestra casa eran los días que ella y su familia comían mejor, pues la mamá le empacaba en unas tazas comida para que ella llevara para su mamá y sus 2 hijos. Yo estaba callada escuchando a Marta y mientras ella hablaba a mí se me salían las lágrimas, pues yo la quería muchísimo. Me estaba doliendo enterarme en ese momento que ella y su familia estaban pasando hambre. Ella me dijo: Mile, yo a usted la quiero mucho, pero esto no se lo puedo acolitar, porque me dolió mucho verla cómo botó usted el desayuno en el sifón cuando yo esta mañana no le pude dar nada de comer ni a mi mamá ni a mis 2 hijos. Y me duele mucho ver cómo usted no valora la fortuna que tiene. ¿Sabes? Es tan diferente cuando alguien le dice a uno: ¡cómase todo! ¿No ve que hay tanta gente pobre que no tiene nada de comer y usted aquí desperdiciando? A que una persona que tú quieres y que es cercana a ti te diga:
cómete todo, sabes que yo tengo mucha hambre y yo no tengo nada para comer. Después de esto, la mamá me llevó al comedor y me sirvió 2 desayunos. Me aplicó el dicho que dice, al que no le gusta el caldo se le da 2 veces. Y preciso ese día que era un desayuno tan grande, caldo con papa y huevo, arepa, chocolate y pan. Duré toda la mañana sentada al comedor para poder terminar todo lo que me habían servido. Pero también tuve mucho tiempo para pensar. A la fecha, todavía recuerdo todo lo que Marta me dijo y cómo me sentí. Y hago lo mejor que puedo para no desperdiciar nada de comida y para inculcarle a mis hijos la lección que yo aprendí ese día. La respuesta que uno recibe normalmente, tanto en niños como adultos, cuando uno habla de este tema es, ¿pero cuál es la diferencia? El hecho de que yo me coma todo no va a hacer que una persona pobre tenga algo para comer. No, esa no es la lección que debes aprender. La lección a aprender es ser agradecido y valorar lo que tienes hoy, lo que tienes en este momento. Tú no sabes cuándo van a cambiar las cosas. La vida da muchas vueltas y si sigues escuchando mis historias, vas a llegar a la historia de cuando yo estuve en la misma situación de Marta. Bueno, espero que les haya gustado la historia del día de hoy. Escribe en los comentarios qué piensas al respecto. Quiero saber qué fue lo que más te gustó de la historia o si tienes algunas lecciones de vida que aprendiste cuando estabas pequeño y que aún las recuerdas. Antes de irte, no olvides suscribirte para que recibas notificaciones cada vez que publico una historia nueva. ¡Chao!